justamente. Bueno, Alejandro, ¿querés que empecemos bien por lo básico? Y por la idea de hoy es hablar de criptoanarquismo. Y Ujú. podríamos empezar por eh, una definición, tal vez no tan corta como una definición de diccionario, pero algo similar a una definición. ¿Qué te parece? Excelente. Sí. Eh, bueno, para mí el criptoanarquismo es una corriente de el libertarianismo radical. Eh, es distinta al anarcocapitalismo, al mutualismo y se caracteriza por la descentralización del poder a través de la tecnología. La Y de ahí descentralización del la... poder. Bien. Ajá. Entonces, la palabra cripto es importante porque, bueno, le da algo al concepto que tiene que ver con criptografía. Y Ujú, la criptografía es una herramienta que tiene su potencial descentralizador y también de generación de anonimia. ujú, Entonces, de ahí que sea un buen prefijo para anarquismo, porque también creo que el criptoanarquismo se ubica en un momento en el tiempo, ujú. que es el siglo XXI. Sí. ¿Ya? No creo que sea posible un criptoanarquismo en, en la época de los griegos, no, Ujú, es algo específico de esta época. Y ujú. claro, se puede asociar con el algoritmo. Porque, ¿por qué se asocia con el algoritmo de Edward Conkin? Porque el algoritmo, eh, aunque creo que el algoritmo también se asienta mucho sobre lo escrito con Rothbard y sobre se asienta el algoritmo en el anarcocapitalismo, el algoritmo se enfoca en la acción. Ujú, Es, es algo que le pone su peso a la contraeconomía y a los mercados negros. ujú, Entonces, esa, esa inclinación del algoritmo hacia la acción ujú. creo que es compartida por el Sí, criptoanarquismo. sí, tanto el criptoanarquismo como el laborismo, además de que tienen una base, un marco ético prácticamente de base que comparten también, eh, Ujú. lo que lo que más comparten es justamente eso de la, la idea llevada a que busca explícitamente la praxis y que no se queda solamente en el debate de... Porque si no parecería que estamos todo el tiempo tratando de definir el marco ético y como nunca se termina de definir con absoluta claridad porque no deja de ser una práctica filosófica, nunca se activa hacia la praxis. Por ahí lo que Sí. busca el criptoanarquismo es lo que tenemos en común, tratemos de manifestarlo a través de una herramienta que no existía y que ahora abre posibilidades que son una gran novedad. Ujú. Bueno, ahí es donde yo quería conversar contigo sobre algo que me parece importante, que es la diferenciación del criptoanarquismo, como si- para que no sea solamente un algoritmo del siglo XXI Ujú. y La para diferencia darle un poco más de, con el eh, anarquismo de mercado. ajá, para darle más municiones filosóficas para ubicarse en el siglo XXI con pilares filosóficos fuertes, creo que el criptoanarquismo tiene que desligarse del, del anarcocapitalismo, ¿ya? Y de esto es lo que te quería conversar, pues si es que uno lee el nacimiento del criptoanarquismo como concepto, llega a Timothy May. Y Ujú, Timothy May lo que hace es referenciar al anarcocapitalismo, aunque deja abierta la puerta. Y en el Cryptonomicon abre también la conversación a otro tipo de libertarios, también de izquierda. Pero más que todo, Timothy May dice que el criptoanarquismo es el anarcocapitalismo con criptografía y con estos hackers que se acentuaron sobre el anarcocapitalismo. ujú, Bueno, desde mi punto de vista,
ahí Timothy May no está muy letrado en lo que es el anarcocapitalismo. Y Eric Hughes probablemente eran hackers cyberpunks que estaban más inclinados hacia la acción. Pero desde mi punto de vista, el anarcocapitalismo no le sirve de base filosófica completa al criptoanarquismo. Ujú. Entonces, ¿por qué? Y creo que aquí podemos iniciar una conversación. Me puedes preguntar Sí, cosas si es que ¿cuáles son algo de... los baches por ahí del cripto, del anarcocapitalismo que el criptoanarquismo y vendría cubre? a solucionar o cubrir o corregir? Exacto. Para el anarcocapitalismo, lo más importante es la propiedad privada. Y eh, también de ahí se diferencia un poco el voluntarianismo del anarcocapitalismo. Pero empecemos por el anarcocapitalismo, ¿ya? Es la propiedad privada. Sin embargo, para el criptoanarquismo, lo más importante es la descentralización del poder, sin importar si es que está en el sector privado o en el sector público. ¿Ya? Entonces, eso nos abre a un abanico de nuevos análisis sobre cómo descentralizar el poder dentro del sector privado también. Ujú, ¿Ya? Entonces, si tú les lees a los anarcocapitalistas radicales, como David Friedman, ujú. se contentan con un mundo de propiedad privada. Ese es el límite del pensamiento, ¿ya? Pero el criptoanarquismo va más allá, ¿ya? Para el criptoanarquismo, un mundo de libertad total en donde haya propiedad privada es insuficiente. ¿Por qué? Porque hay formas de poder que pueden centralizarse en el sector privado. Y Ujú. esto inconscientemente o sin señalarlo, ya lo planteaba Eric Hughes, Timothy May, al tratar de descentralizar los sistemas de información que pueden funcionar en el sector privado. O sea que en la Entonces, antigüedad, cuando. Porque a mí yo me imagino también que el tema del anarcocapitalismo y las soluciones, los medios que eligieron, en este caso son más bien la proliferación de la propiedad privada por sobre la descentralización. Puede que haya sido también una cuestión de. Como una consecuencia de su época, porque justo el criptoanarquismo y la descentralización se vuelve mucho más practicable y viable gracias justamente a la criptografía y a las tecnologías descentralizadas. Por ahí puede que mm, porque tampoco se me hace muy difícil imaginarme la descentralización sin ese tipo de herramientas, porque ya se requiere mucha más cooperación un tanto, no sé si altruista, porque al fin y al cabo uno siempre se termina beneficiando de que a la comunidad en la que vive le vaya bien. Pero, pero sí por ahí hay cuestiones que desde una perspectiva de mercado pueden tornarse como una solución más práctica o más sostenible que algunas soluciones puramente, no sé si comunitarias o colectivas, pero sí donde nadie goce de una carga de poder centralizado por sobre los demás. No sé si se entiende el planteo. tiene sentido y creo que no deja de ser válido el análisis libertario anarcocapitalista que le da sus cualidades al mercado, en donde dice, ok, el mercado puede solucionar este problema, Ujú, pero digamos, el problema no está solucionado totalmente, sino que es como un mecanismo que soluciona un problema que digamos, establece el Estado como, digamos, el monopolio de diferentes cosas. Lo soluciona parcialmente el mercado, pero no lo soluciona completamente. ujú. Porque dentro del mercado pueden haber centralizaciones de poder de diversas formas. Sí. Y creo que un paso más allá es el criptoanarquismo. Pongamos como ejemplo los bancos, creo que es el mejor ejemplo. Ya, el Banco Central con un monopolio total de la moneda podría ser el ejemplo socialista de cómo podría funcionar un sistema financiero. Con Banco Central y toda la banca nacionalizada. Eso es el extremo socialista. Ujú. Luego el extremo capitalista
lo privatizaría todo, ¿no? Lo que es el free banking de Larry White sería el extremo capitalista, ¿ok? Yo he conversado en persona con Larry White, que es como el representante de esta rama libertaria que sostiene el free banking, ¿no? Que cada banco saque su propia moneda. Ujú. Y pone como ejemplo a la banca de 1800 de Inglaterra, si no me equivoco, o de 1600. Es un estudio grande el que hace Larry White. Entonces, él señala cómo los bancos luchaban entre ellos o competían entre ellos. Y si es que uno imprimía demasiado, el otro recolectaba los billetes del primer banco y luego los reclamaba en un instante para que quiebre el banco de Claro. la competencia, ¿no? Como, Entonces, entre sí aseguraban que otros no hagan reserva fraccionaria porque se hacían corridas bancarias entre sí. Así era la cosa. exacto, eso es lo que estudia Larry White y me parece súper válido, pero no es suficiente. Creo que hay un paso más allá, que es las cadenas de bloques. Ujú. Entonces, dentro del capitalismo pueden haber varios sistemas. Puede haber un sistema de banca privada, pero también puede haber un sistema de moneda descentralizada. Sí. Entonces, el criptoanarquismo lo que hace es decir, el sistema de banca privada es insuficiente. Lo que necesitamos es ir más allá, es una moneda descentralizada. Ujú. Lo mismo puede darse en un análisis de la ley y a ir un poco más profundo, pero David Friedman, en su ideal de mundo capitalista, dice deben haber empresas aseguradoras y las corporaciones de seguros deberían plantear diferentes leyes y luego se llegaría a un equilibrio. Sí, también ¿Ok? como el modelo de Robert Murphy. Como el modelo de Robert Murphy, como el modelo de David Friedman, en su forma de pensar, el límite es que el sector privado se encargue y el sector privado, por su inherente competencia, va a devenir en algo bueno. Lo que Ujú. dice el criptoanarquismo es, no es suficiente que hayan empresas aseguradoras o corporaciones de seguros que produzcan ley. Lo que necesitamos es hacer lo mismo con la ley que el Bitcoin hace con los bancos. Es generar una producción descentralizada de la ley. Porque tanto las corporaciones hipotéticas de seguros de David Friedman pueden cartelizarse como se cartelizan los bancos y puede que la competencia no sea, digamos, la última solución, Ujú. sino que puede que hayan unas formas de producción de la ley que sean descentralizadas. Sí. Y dentro del capitalismo, el anarcocapitalista no tiene la base filosófica para decir este es mejor que este, porque los dos están dentro de un sistema de propiedad privada. Para que tener la base filosófica para darle más valor a la descentralización del poder, donde quiera que esté, tienes que tener otros pilares filosóficos que van más allá de la propiedad privada como el último valor. Lo Sí. que debería ser el último valor es la descentralización del poder. Sí, además, Y la competencia muchas veces no es suficiente porque hacer competencia desleal, si bien no es una gran tendencia, la mayoría, digamos, el panadero del barrio no tiene mucho interés en ir a prender fuego las otras panaderías del pueblo ni nada por el estilo, pero sí hay muchos escenarios en los que competir de manera sucia, si bien no es que está directamente incentivado, pero sí puede traer, junto con sus grandes riesgos, porque estás compitiendo de manera sucia, también puede traer grandes beneficios. Y muchas veces ahí, digamos, está el inversor arriesgado que toma esos riesgos y que puede venir en cualquier cosa y que solo por ser privado no, no es como una vasija de hierro que evita que todo el mundo se escape y que nadie compita de manera desleal, sino que siempre alguno va a haber y por lo general si es descentralizado, mientras más descentralizado esté todo, suele ponerse mucho más en práctica esa autorregulación de mercado porque justamente no hay influencia concentrada. Entonces entre uno y otro resulta más fácil eh, volver a colocar a alguien en su lugar, digamos. sí, sí. Entonces, en este ir más allá de la propiedad privada,
creo que hay como pensar más allá de la caja corporativa. ¿Ya? Tengo un video que se llama La Caja Corporativa en el canal que se llama Cripto Libertad. Y es, ok, eh, podemos seguir conversando, contrastando con el anarcocapitalismo o podemos ya abandonar el Yo anarcocapitalismo te un quería poco. preguntar, porque Ujú. esta idea de la ley descentralizada, nunca me quedó claro cómo se vería, cómo se manifiesta la ley descentralizada en el mundo tangible. En el mundo tangible. Ok, para eso hay que entrarle a la ley, ¿no? La ley es información, es una Ujú. información que ahora está escrita en un papel cubierta por la bandera. ¿Ya? Entonces, tenemos una constitución en donde mágica que no le vemos con nuestros ojos racionales, sino que está cubierta de banderas y de ritos. Entonces, esa es la ley. Ujú. Luego, lo que plantea el anarcocapitalismo es, ok, pongámosle la ley sujeta a la competencia, ¿ya? Y generemos estas entidades que son corporaciones que compiten entre ellas y el que ofrezca la mejor ley va a ser el que gane, ¿ok? Pero eso es un análisis un poco superficial. ¿Por qué? Porque no va más allá de la institución. Entonces, la institución, en teoría, porque quiere ganar dinero, y ese es el error del paradigma económico que está por debajo del anarcocapitalismo y debajo del el economicismo en general, incluso austriaco, que es creer que las instituciones buscan dinero, ¿ya? Entonces, porque buscan más dinero, se van a portar mejor. Pero en la mesa de directivos de las instituciones hay personas que tienen motivaciones ulteriores que van más allá del dinero. Podrían tener motivaciones humanas, podrían tener motivaciones, bueno, quién sabe, Sí, poder. muchísimas motivaciones más allá del dinero. Entonces, continuemos para regresar a la ley. ¿Cómo podría descentralizarse esta institución que plantea el anarcocapitalismo? Claro que para ya plantear la descentralización de esa institución hay que tener un pilar filosófico distinto, que es la descentralización del poder. Ujú. ¿Por qué? Porque el poder puede tener otras motivaciones ulteriores, ¿no? Entonces, la ley podría producirse no en instituciones, sino a través de plataformas, ¿ya? La, la ley podría producirse a través de plataformas y es lo que ha hecho de manera consuetudinaria. Indirectamente, la ley es como producida en una plataforma de, de juzgados que generan antecedentes, ¿ya? Entonces, Ujú. lo mismo podría producirse en redes descentralizadas de información. No necesitamos que hayan unas agencias de seguro compitiendo por producir la mejor ley. Con tal de que dejemos que la ley se produzca de manera descentralizada, estos juicios pueden estar sujetos a la vigilancia de todos hacia todos, y no solamente de la agencia de seguridad o de la corporación de seguros que plantea el anarcocapitalismo, o peor aún, del monopolio de la ley, de la justicia estatal, ¿no? Ujú. Tal vez ya suena un poco complejo imaginarse, pero Ah, la ley podría, de alguna forma ya con esto funciona así. ya es más concreto, ¿no? Ujú. Disculpa ahí. Ah, que de Ujú, alguna forma ya funciona así, porque si no ujú. hubiese, si no estuviese el manto blanco de la ley estatal, no estaríamos totalmente despojados de reglas. Cada uno pondría sus reglas desde como, no sé, como un niño pone ciertas reglas en su habitación, después el dueño de la casa pone reglas sobre la casa, en los límites de la casa. El dueño o un grupo de personas que maneja una empresa pondrá las leyes dentro de la empresa y así puede ir ampliándose. Justamente estas herramientas, como las plataformas, pueden empezar a ampliar esa para que más territorio pueda ser cubierto con ley descentralizada en vez de con ley estatal.
Porque si no, Sí. la alternativa es la ley privada, que a medida que más y más territorio se cubra, más y más monopólico puede tender a volverse. Sí. Aumentan los riesgos. Ajá, entonces a mí me gusta la idea de la proliferación de los contratos inteligentes por un lado, porque eso genera una ley que parece P2P, Mm. parecería P2P, aunque en verdad es como que okay, alguien propone un contrato inteligente y dos personas utilizan ese contrato inteligente, entonces hay un eje comunitario también Ujú. en la blockchain. Claro. Sí, Y eso y también me parece... al mismo tiempo hay gente haciendo posible ese contrato, desde los mineros o todo el proceso que haya para hasta el punto Ah, en el que se ejecuta un contrato inteligente. O sea, hay todo un proceso también anárquico de alguna manera. sí, sí, justamente. Entonces, ahí, bueno, me parece importante, aunque no podemos todavía contemplar la ley y el potencial que tenga de manera descentralizada, porque vivimos en una pecera, por así decirlo. Ujú. Y esta pecera es el monopolio de la ley en manos del Estado, Claro. ¿ya? Pero si es que nos ponemos a imaginar, creo que podríamos divagar por mucho tiempo en cómo Sí. se podría dar una ley descentralizada. Y en el fondo lo que estás diciendo es dónde se podría guardar estas costumbres, porque son costumbres y son contratos, Ujú. ¿ya? Que vienen de la ética. Sí. Y y de ahí habría que hablar del voluntarianismo. ¿Por qué también habría que hablar del voluntarianismo? Porque el voluntarianismo también es insuficiente. ¿Ya? A mí me parece el voluntarianismo un avance sobre el anarcocapitalismo. Porque el anarcocapitalismo tiene esta visión todo privado y nada más. El voluntarianismo da un avance que me parece importante, que es, ok, puede que haya cierto eje comunitario que sea importante, ¿ya? Y el anarcocapitalismo no ve ese eje comunitario. Eh, en la mayoría de los casos no ve el eje comunitario. Sin Ujú. embargo, la Matrix es voluntaria. Entonces, cuando te planteas que la Matrix es voluntaria, te enfrentas a un problema y es que el voluntarianismo es insuficiente. Por ejemplo, una corporación podría voluntariamente vigilar a todo el planeta. Dentro de una voluntariedad podría darse un escenario en donde haya una corporación que vigile a todo el planeta. Y eso sería una centralización del poder. También voluntariamente, dentro de las reglas del mercado, un billonario podría comprar una isla y enriquecer todo el uranio que pueda, voluntariamente. Entonces, dentro de la voluntariedad hay una ausencia de coerción, ya que me parece importante. Porque si es que vamos a descentralizar el poder, pero la voluntad del mundo es generar que Google, entregarle todos los datos a Google, entonces ahí hay un problema filosófico de profundidad, que es la voluntad, es una plataforma también. La voluntad es algo que puede dar terreno fértil a todo tipo de centralizaciones de poder del sector privado. Ujú. Puede ser voluntario, un metaverso en donde, donde la gente actúe dentro de las reglas planteadas por una mesa de directivos voluntariamente, pero el poder estaría totalmente centralizado en esa mesa de directivos. El Ujú. criptoanarquismo, si quiere ser consecuente con su idea de la privacidad y su idea de el mundo descentralizado P2P, tiene que ir más allá del voluntarianismo, porque el voluntarianismo estaría totalmente de acuerdo con Alphabet y con Facebook y el metaverso, ¿no? Ujú. Entonces, lo que necesita el criptoanarquismo es entender que se necesita la descentralización del poder, Sí. ¿ya?
Y la descentralización del poder requiere ir más allá del anarcocapitalismo y del voluntarianismo. La Claro. descentralización del poder requiere armas con impresión 3D, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí hay una descentralización del poder, porque realmente estamos descentralizando las armas. Ujú. ¿Ok? Y ahí hay algo que va más allá del voluntarianismo. Yo creo que la idea de la Matrix es voluntaria, es una llave para pensar en términos de que la voluntad es un misterio, por así decirlo. La Matrix es voluntaria. Y ahí el problema sería con el tema de que el voluntarianismo no es suficiente. El problema obviamente no está en la voluntariedad en sí, sino que muchas veces esa voluntariedad puede no ser tan clara. O sea, muchas veces puede, por ejemplo, engañarse a alguien o uno decidir desde una muy profunda ignorancia, y también hay que ver cómo se planteó esa ignorancia, porque si vos agarrás y ocultás una verdad, por ejemplo, que esa verdad sería importante para tomar la decisión, y vos sin coerción, simplemente escondiendo información, hiciste que alguien voluntariamente tome una decisión que no le convenía sin haberlo coercionado. Por eso, obviamente estoy hablando de un escenario súper claro en el que alguien deliberadamente esconde información, pero puede darse esto de maneras mucho más, por ahí más embrolladas, ¿viste? Pero Menos claras, claro, menos claras y directas, pero darse igual. sí, totalmente de acuerdo. Mira, un ejemplo de eso que tú dices. El Vaticano vende indulgencias, le dice a la gente que sus familiares están en el limbo. Y a Ujú. menos que compren unos papeles, sus familiares no salen del limbo. Entonces, no hay una agresión como te pongo una pistola para que me des dinero. Te estoy convenciendo de que tus familiares se van a quedar en el limbo a menos que me pagues por un papel. Ujú. Entonces, ahí hay una voluntariedad. La voluntariedad en el fondo es un misterio, pero digamos, ahí hay una voluntariedad y una centralización de poder en el Vaticano, que es un peligro. ¿Ya? Sí, Porque puede, digamos, expandir un imperio de control mental claro. directamente Y a además, raíz de además un control. usan el engaño para ganar más recursos, así aumentar su poder y así poder perpetuar ese engaño. Es como la lógica de la deuda, los impuestos y la violencia estatal. Sí, El círculo sí, de que la deuda es para pagarle a las fuerzas de seguridad, para mantener el control, y ese control es para volver a endeudarse, y así, desde siempre. sí. Sí, es un tema súper intrincado, pues ahí hay esta división de los que dicen que el poder está en la pistola. Hay unas ramas del libertarianismo. Si es que tú preguntas a un anarcocapitalista que sigue la doctrina anarcocapitalista a pie de la letra, hay no te puedo citar en este momento los autores, pero que dicen que el poder está en la pistola, ¿ya? No está en, digamos, la valla publicitaria. Utilizan estos ejemplos. La valla publicitaria no es poder, el poder es la pistola. Esa es la visión de, ok, vamos, que te da suelo al anarquismo de la propiedad privada. Pero si es que te das cuenta que la valla publicitaria es también mucho poder, entonces tienes que ir más allá de ver solamente el poder en la pistola, sino ver también el poder en la valla publicitaria Pasa que y en no el es poder clara la controlar. diferencia entre poder e influencia. Cuando una simple influencia se convierte en poder de tal manera que empieza como a ganar una verticalidad irreversible. Sí, es una interesante contraste entre dos palabras, poder e influencia. Para mí, la influencia es un tipo de poder y entonces le engloba. El poder es mucho más amplio, ¿no? Y hay el poder que es directo, ¿no? Con las armas y hay otro poder que es el que viene por el mundo de las ideas. Ujú, Justamente lo que hacía el Vaticano con sus indulgencias en 1500 es un ejemplo ujú. de esta forma de poder que es mucho más sutil.
Y si es que nos queremos actualizar un poco, dejamos de ver al Vaticano y regresamos a ver a Hollywood. Entonces, Hollywood ejerce un enorme poder con Capitán América en la mente de los niños. Los niños se visten de Capitán América y creen que el ruso es el malo. ¿Qué está sobre la mesa? Está la mentalidad, la forma de las ideas de las nuevas generaciones. Entonces, el poder de Hollywood es enorme, aunque no utilizan ninguna pistola. Bueno, también Entonces, los padres llevan voluntariamente a los hijos a la escuela. Eso es muy interesante. también. Ujú. Y en la escuela les complican todo, ¿no? Entonces, ahí hay formas de poder mucho más tácitas. Y ahí es donde el criptoanarquismo debe decir, ok, lo que vamos a descentralizar es la concentración de poder. No importa en dónde está, no importa si es que está en Hollywood, no importa si es que está en el Vaticano, no importa si es que está en el Estado o en Google. Si es que lo que realmente queremos es descentralizar el poder, no debe importar en dónde se está concentrando esto. Y las herramientas que tenemos son muy, muy fuertes, que es la tecnología. Entonces, por eso creo que el criptoanarquismo, la palabra es correcta, que es la tecnología. ¿Por qué? Porque la comunicación directa puede romperle no solo al Estado, sino también al sector privado. Las concentraciones de poder del sector privado, dígase Google, la más importante de todas, que le da forma a la psique humana. Google es increíble porque cuando uno busca, qué sé yo, Judy Nakowitz en Google, lo primero que le sale es a conspiracy theorist, algo malo. ¿Ya? O si es que buscas Julian Assange, también te salen cosas totalmente dirigidas. Por la centralización de la búsqueda, sí. Ajá, con el tema de los fact-checkers. ¿Hay una solución tecnológica? Claro que hay una solución tecnológica que es otros motores de búsqueda más honestos, o búsqueda P2P, o otras formas de indexación de resultados que también podrían funcionar. Entonces la tecnología podría descentralizar ese acceso al conocimiento y también podría descentralizar las comunicaciones. Entonces con eso se rompe lo que tiene WhatsApp y el poder de la cancelación de Facebook. Si es que tenemos conversaciones P2P y abiertas, tenemos ahí un potencial enorme. Ahí hay mucho que hablar, ¿no? El tema volviendo al tema blockchain, lo interesante también con el tema de descentralización y con el tema de cuestiones como medios y educación, lo que es muy interesante es cómo puede dar lugar a, cómo puede empezar a cambiar esta concepción de que la educación que te da el Estado es por defecto oficial, toda bien certificada. Y por otro lado, la educación que te da un privado o algún individuo, esa no tiene tanto valor porque no tiene algún aval del Estado. Gracias al tema de la blockchain, que se puede generar reputación incensurable y desde otro lugar, puede cambiarse también el tema de cómo se perciben los certificados y todo este tipo de verificaciones que en este momento tiene monopolizado el Estado. Eso también me parece que puede tomar una forma interesante en un futuro no muy lejano. Hay una cosa muy interesante que tú mencionas, que son las certificaciones. Regresemos a eso, pero creo que hay que responder a este comentario, que no es la primera vez que me encuentro con esto, que es que las empresas enormes en este mundo, supongo que a esas se refieren, existen gracias a estas enormes mafias que le incluyen al Estado. Entonces, la idea es que sin el Estado no habría esa concentración de poder, pero no es así. Parece que fuera así, porque ese es el mundo en el que vivimos. ¿Ya? Así es como Google creció tanto, porque tiene contactos con el Pentágono. Así es como Microsoft creció tanto, porque recibió el dinero de los Rockefeller, por así decirlo. Ok, entonces, ahora es así, pero la estructura de propiedad privada y empresas y corporaciones
permite la concentración del poder, no necesita de la existencia del Estado. Además, no es unilateral esa relación que tienen las grandes corporaciones con el Estado o con los grandes banqueros, como, bueno, en su momento y que ahora todavía está presente, Soros o desde hace rato los Rothschilds. O sea, siempre hubo una relación, no necesariamente que no necesariamente es que el Estado saca de sus fuentes de empresas prebendarias, las saca así y crea empresas prebendarias, sino que siempre hay una relación bastante estrecha y no siempre es la misma la influencia del Estado hacia el privado o del privado hacia el Estado, sino que hay variantes. Por eso muchos políticos están súper condicionados por megacorporaciones. Sí, justamente. Y además hay la posibilidad de centralizar el poder en empresas sin la necesidad del Estado. ¿Ya? El Estado es un centro de poder, pero no es el único centro de poder. Las empresas en sí podrían centralizar el poder. Por ejemplo, la empresa que hace lobby al Estado también puede hacer lobby a los medios de comunicación. Ujú. Entonces, hay diferentes centros de poder, no solamente el Estado, que tienen que ser descentralizados. El Vaticano es otro y hay que decirlo abiertamente. Ujú. Entonces, hay varios centros de poder que tienen que ser descentralizados. Ujú. ¿Ya? Entonces, ahí creo que es necesario un paradigma filosófico que no voy a decir que es nuevo, hay que aceptar que estamos parándonos sobre hombros de gigantes. Por ahí mencionaron a Spooner, hay como mencionar a Rothbard, también hay como mencionar a la gente un poco más de izquierda, a los mutualistas. No me parece que todas sus ideas son descartables. Creo que los mutualistas también tienen una idea de descentralización muy válida que puede ser actualizada. Tal vez no la veían tan clara en términos del mercado, de lo bueno que puede ser el mercado para regular precios y regular diferentes cosas. Pero los mutualistas también tenían sus ideas de cómo podría funcionar una empresa de manera más horizontal, no tan jerárquica. Y eso creo que es bueno heredar de los mutualistas. Entonces hay que aceptar que estamos parándonos sobre hombros de gigantes, pero también hay que decir, ok, si es que lo que queremos es la descentralización del poder, no nos sirve el paradigma anarcocapitalista, sino hay que ir un poco más allá. ¿Ya? Entonces, bueno, íbamos a regresar a un tema que tú habías mencionado, pero ya con este comentario. Sí, la educación y las certificaciones. Las certificaciones. Ahí me parece justo importantísimo las certificaciones, porque la certificación, el monopolio de la certificación que tiene el Estado, tiene unas ramificaciones enormes en la sociedad y es terrible. Y lo que podría pasar es reemplazar a la certificación con lo que dicen los capitalistas, ok, una competencia de empresas certificadoras, y eso sería excelente. Pero también podríamos generar certificaciones descentralizadas. Y creo que paralelamente podría hablarse de la vigilancia, ¿ya? En vez de tener la vigilancia de todos hacia todos, podría dar un paso a la humanidad en términos de conciencia. Imagínate cómo podría ser que todos sepan lo de todos. Si es que no es total, si no es privado, es de todos. No hay nada en el medio. Entonces, eso creo que podría ser una solución a la centralización del poder, de los datos. Porque si no, supongamos que nos portamos capitalistas y nos imaginamos un mundo en donde las aseguradoras tienen los datos de todos. Igual habría una centralización del poder brutal, porque la capacidad de tener los datos de todo el mundo, dígase en Apple o algo paralelo a la Apple, sería un problema. ¿Ya? Entonces, y eso devendría en una centralización de la justicia. ¿Por qué? Porque si es que
digamos, solamente ciertas corporaciones tienen los datos del mundo, entonces el sistema de justicia tendría que depender de estas corporaciones para que sean los testigos en diferentes juicios. Ujú. Pero si es que vamos un poco más allá y nos imaginamos un mundo en donde todos saben lo que tienen todos, en donde todos saben lo que pasó en el parque porque todos tienen acceso a las cámaras del parque, no solamente el dueño del parque, sino si es que es público, es de todos, A y nivel si de es que Un es Mundo privado, Feliz, ¿ah? en el... No leí el libro, pero no sé si... Pero vi la serie de Brave New World, la de Haslick, en la que justamente en ese mundillo no existe lo personal y lo íntimo. Y todo el mundo tiene acceso a tu visión, porque tiene unos aparatos en los ojos, tipo lente de contacto. Y que con eso todo el mundo puede acceder en cualquier momento a la visión de cualquiera de esa colmena de gente, digamos. Es como, Guau. no existe la intimidad todos de todos, no existe la privacidad, como que la privacidad es vista como algo Mm, egoísta, muy interesante. sí, bueno, a mí me parecería un mundo en donde finalmente se podría descentralizar el poder, si es que todos tenemos acceso a los datos de todos. Pero hay algunos pormenores importantes. Ya, Claro, ¿cómo no se Eh, contradice con el derecho a la privacidad de eso? Ahí yo está creo la que, cuestión. digamos, si es que es tuyo, es solo tuyo. Pero si es que ya es público, es de todos. Digamos, si es que esto es privado, entonces nadie sabe esto. A menos que, Ujú. digamos, yo le comparto con mi novia y aquí generamos una privacidad. Pero si es que nos vamos por el otro lado, eh, digamos, hay una aseguradora que tiene sensores de, de calor en las casas, en toda la población, ¿ya? Esa aseguradora privada tiene los datos de los sensores de todas las casas y de todos los edificios, ¿ya? Entonces es una aseguradora privada, pero sin embargo tiene los datos de no solamente calóricos, pongámosle también que las casas tienen otros tipos de sensores. Ujú. Todo tipo de sensor va Micrófonos. a esa aseguradora privada. Sí. Genera una concentración de poder brutal. Entonces, si es que queremos romper con esa concentración de poder brutal y entendemos que la vigilancia no viene sin control, es que la vigilancia genera experimento social y luego control. Entonces, si es que queremos romper con eso, no hay vida que imaginarnos un mundo en donde los datos públicos sean de todos. Lo peor es que esos datos sean del Estado, ¿no? Ahí es Claro. en el mundo en el que estamos, ¿no? Sí. Entonces todo es de la NSA. Y Pero si es que queremos ser radicales, en la praxis, ¿cómo ¿qué? se logra? Porque, por ejemplo, una empresa, hay una empresa de seguridad que supongamos que te pone cámaras en tu casa y después vos tenés acceso a las cámaras y ellos también, por la cuestión que sea. Lo que sale por esas cámaras tiene que ser de acceso limitado o ahí se crea una relación de privacidad entre yo y la empresa de seguridad. Entonces, yo creo que deberían haber formas de encriptar cosas que sean privadas. Ya, entonces deberían ser datos ilegibles. Puede Si ser un es que tú contrato realmente inteligente, poner. Como que, por ejemplo, yo un contrato inteligente. tengo acceso a la cámara siempre y cuando tenga una llave privada. Me imagino, no sé, estoy divagando. Sí, eso es totalmente posible. O sea, totalmente posible. Tienes que solamente encriptar esa cámara y es tuya. Y Ujú. ya no debería pasar por ningún servidor. De hecho, hay cómo hacer cosas con mixnets, hay cómo hacer cosas con encriptar esos datos, enviarlo por partes y luego recibirlo de nuevo en la aplicación. Y nadie tiene que ver eso excepto tú. Ujú. Entonces la tecnología permite eso. Bien. Pero si es que es algo ya público, entonces regresando a pensar en la justicia, ¿ya? ¿Por qué creo que es importante pensar en la justicia? Porque el tema de la justicia es algo que no tienen claro los anarcocapitalistas. Y no tienen claro los mutualistas tampoco. O sea, los anarcosindicalistas lo piensan Sí. en formas súper románticas. Entonces, la justicia es como que lo que la gente, los anarquistas no suelen tener claro.
Sí. ¿Ya? Entonces es bueno regresar a pensar en la justicia. La justicia se basa en los testigos. De hecho, la palabra probar algo, cuando tú dices voy a presentar una prueba a la justicia, la palabra probar viene de probare, que es algo que tiene que ver con la honradez. Y entonces, ¿cómo garantizas la honradez para un sistema? La mejor forma sería tener un sistema de cámaras open hardware que sean confiables y que esas cámaras estén a la disponibilidad de todos. Lo que filmen esas cámaras estén a la disponibilidad de todos. Entonces, de esa manera, la justicia se podría asentar en la vigilancia de todos hacia todos. Y la justicia sería más eficiente. En cambio, si es que tenemos una empresa que controla esas cámaras, estamos generando un centro de poder. Y esa empresa tiene una mesa de directivos. Y esa mesa de directivos tiene ciertas personas que, a despecho de los economistas, tienen motivaciones ulteriores que van más allá del profit, de la utilidad. Entonces, esa empresa, dueña de las cámaras de todos los parques nacionales, se vuelve una concentración de poder y un problema para la justicia. Porque si es que hubo un asesinato en tal lugar, se le puede sobornar al director de esa empresa y se borró la filmación. Sí, crea la posibilidad de comprar favores. Ajá. Entonces, si es que realmente queremos hacerle un favor a la justicia y queremos otorgarle lo más verdadero, que es lo que le representa a la dama de la justicia, la búsqueda de la verdad, por eso tiene la balanza, es entregarle un sistema de open source, de cámaras abiertas, de la vigilancia de todos hacia todos. Y entonces creo que ahí es donde el criptoanarquismo debe separarse un poco de las otras ramas filosóficas y decir, la única forma de realmente ponerle un candado a la concentración del poder es el open hardware, es importantísimo, y el open source también es importantísimo. Y sobre eso generar sistemas de cooperación humana que vayan más allá de la corporación, que es como que una cosa súper jerárquica, sino que puedan plantear formas de cooperación transparentes. Por ejemplo, ¿cómo nos aseguramos en un sistema anarcocapitalista que no haya una empresa que compre una isla y que se dedique a enriquecer todo el uranio del mundo? Tengo una en pregunta. un sistema anarcocapitalista, Murray Rothbard diría ostracismo, que es como es su último argumento, ¿no? De Murray Rothbard. Bueno, el ostracismo. En verdad, y no tengo nada en contra, o sea, Rothbard me parece un gigante y muchas gracias por todo lo que ha escrito, ¿no? Pero esta respuesta, el ostracismo, no es una respuesta final. Si es que queremos asegurarnos que no haya... que bueno, ahí ese comentario, bueno, me sacó. ¿Cómo nos aseguramos en este sistema que no haya una empresa que compre una isla y se dedique a enriquecer todo el uranio del mundo? Esto podría ser todo voluntario y privado. Necesitamos que la contabilidad de estas empresas sea transparente. Y para eso necesitamos romper con el modelo de empresa, de sociedad anónima, de generar como que una corporación que no tenga que responder por sus actos. Como el velo legal es un problema, ¿ya? Entonces, si queremos realmente descentralizar el poder, tenemos que generar otro tipo de instituciones, o tal vez ya no instituciones, sino plataformas, formas de cooperación humana transparentes. Claro, pero el tema ahí está también es que esta apertura de la información de las distintas empresas tiene que hacerse de manera voluntaria. Entonces ahí hay un factor voluntarista, en fin, de un principio más bien criptoanarquista y de descentralización. O sea, porque la descentralización al mismo tiempo tendría que ser voluntaria para que de alguna manera sea coherente. No sé si me explico. Sí, es un misterio la voluntad. Sí. ¿Ya? Entonces, es decir, ok, tendría que la voluntad dirigirse hacia un sistema de conciencia
en donde haya una conciencia de que necesitamos transparencia y necesitamos descentralización y open source. Bien. ¿Ya? Pero hay una lucha por la conciencia ahí. Y esa es la respuesta a la persona que puso el comentario sobre el Everest, que me parece muy importante. ¿Ya? Porque yo siempre les planteo a los anarcocapitalistas que un chino se puede comprar el Everest y partirlo por la mitad, si es que crees que la propiedad privada es todo. ¿Ya? Y eso puede ser un problema, porque ahí la propiedad se podría poner en tela de duda. O sea, ¿qué es propiedad? Tal vez los monjes que viven ahí, al lado del Everest, tienen una propiedad, o la población que le considera una montaña sagrada tiene una propiedad. Pero si es que por X cosas históricas llega un chino y puede comprarse el Everest, entonces hay un problema con el concepto de propiedad. O sea, entonces, ahí creo que la propiedad comunitaria tiene que ser rescatada por el criptoanarquismo y obviamente es rescatada ya por el voluntarianismo. Esto no es algo del criptoanarquismo, ¿no? La propiedad comunitaria es rescatada ya por el voluntarianismo y por algunas ramas del libertarianismo y de izquierda. Y ya la propiedad comunitaria creo que reconoce que tenemos un eje comunitario que ahora está tomado por el Estado, pero que no debe existir, sino que el Estado se ha tomado ese eje comunitario y el mito moderno de que todos somos la patria le ha permitido al Estado tomarse ese eje comunitario, pero tampoco hay que rechazar el eje comunitario porque no somos, ese individualismo metodológico es un problema. No somos individuos con nuestra propiedad privada y nada más. No, somos comunidades también. Entonces, este eje comunitario podría estar representado de otras maneras. Y una de esas maneras es mediante DAOs o organizaciones autónomas descentralizadas. Sí, lo que te iba a preguntar justo es precisamente cómo se sortea desde el criptoanarquismo el tema de la tragedia de los comunes. ¿Se considera que es un problema más bien propio del Estado y los sistemas basados en coerción? ¿O también es algo que contempla de alguna manera el criptoanarquismo y esto de la propiedad comunitaria? Sí, o sea, el problema de los comunes, no hay cómo dudar que eso existe. O sea, si es que tú dices, si es que la población es muy amplia, nadie se va a ocupar de mantener limpio el lago. ¿Ya? Ese es el problema de los comunes. Pero eso no significa que la única forma de ejercer poder sobre el lago para mantenerlo limpio sea generar propiedad privada. No, porque luego de nuevo nos encontramos con el caso de que un chino millonario podría venirse a comprar el lago. Entonces, creo que el criptoanarquismo propone otra forma de ejercer poder sobre el lago que no es ni totalmente comunista, que el lago es de todos, pero podría generarse organizaciones autónomas descentralizadas con diferentes formas de staking, ¿ya? Digamos, hay un lago acá en Ecuador, se llama el lago San Pablo, es hermoso, ¿ya? ¿Tú crees que la población de alrededor del lago debe tener más voto sobre qué pasa con el lago que un habitante de Uruguay? Probablemente sí. Entonces, el lago no es de todos. El lago tiene diferentes prioridades, diferentes stakings, por así decirlo, en diferentes actores. Entonces, las organizaciones autónomas descentralizadas podrían reflejar esas diferentes prioridades. El lago Baikal en la Siberia debería estar en manos de la comunidad de allá. Yo no debería tener mucho staking sobre la DAO del lago Baikal. Claro. ¿O no? Entonces, creo que ahí hay una posibilidad con las organizaciones autónomas descentralizadas de ejercer poder sobre la propiedad comunitaria. Claro. Que es válida. Permite materializar como nuevas formas de instituciones que determinen o den influencia sobre determinadas regiones, como para que no quede todo justamente en manos de
un lago que en lugar de que esté influenciado por la gente que lo rodea y que de alguna manera convive en ese ecosistema, que sea algún empresario europeo que nunca va a ese lugar, pero que de alguna manera tiene propiedad por sobre el lago. A mí me pasa acá en el pueblo en el que vivo, me resulta interesante porque hay un lugar cerca del río en el que hay una piedra tipo Rey León, ¿viste? Que te permite ver una vista fenomenal, que ahí mucha gente va a ver el atardecer, yo voy bastante seguido. Pero para llegar hasta esa piedra hay que saltar 2 tejidos, porque es propiedad privada. Pero por otro lado, primero, me parece bastante naive el quedarte fuera de esa posibilidad de tener esa vista hermosa simplemente porque hay un tejido en el medio. Creo que, no sé, se me hace medio injusto. Creo que vos podés llegar a comprar una parcela de tierra, pero hay toda esa posibilidad. Esa vista no te la podés comprar, me parece a mí. Y nada, es como que nadie respeta esas dos. Esos 2 alambrados que hay antes no los respeta nadie y todo el mundo va y ve el atardecer ahí y después se va a su casa y está todo bien. Entonces como que ahí hay como una especie de propiedad privada, pero que por otro lado no cumple su función al máximo, pero a la vez es como que por consideración con todo el que quiera ver ese paisaje. Entonces, ahí mencionas algo que me parece muy importante y es como aludir a este eje comunitario que nos ha acompañado desde que inició la civilización, ¿no? Ujú. No todo ha sido privado, siempre ha habido espacios comunitarios, siempre ha habido el respeto por la montaña como algo que no le pertenece a nadie, le pertenece a los dioses, Ujú. ¿ya? Y seguirán existiendo ese tipo de propiedades, solo que entregarles al Estado es la peor idea, ¿ya? Ahora, privatizarles es una mejor idea, pero no es la solución, ¿ya? Privatizarles, sino creo que hay unas nuevas formas de ejercer poder sobre la tierra a través de la descentralización del poder, como organizaciones autónomas descentralizadas, que podrían garantizar un nuevo manejo, una forma de manejar estos parques nacionales, por ejemplo. Ujú. Ya. Entonces, ok, y esto podríamos pensar en términos de fundaciones, si es que seguimos pensando en términos de como instituciones. ¿Okay? El capitalista lo pensaría en términos de fundaciones. Ujú. Pero si es que vamos más allá de la palabra institución, podemos pensar en términos de plataformas, ¿ya? Ujú. Y, y luego, por ahí había una pregunta interesante y es que como ¿qué garantiza que vaya a defenderse la ley descentralizada? Y además tú mencionaste algo importante que es la palabra justicia. Me parece injusto que no me dejen pasar a ver el atardecer. La justicia es un tema muy polémico y muy profundo. Viene la justicia, y es importante topar este tema, porque la justicia es algo que vienen de las tradiciones, por un lado, y por otro lado viene de la lucha de poder. Entonces, la lucha de poder y la justicia se amalgaman y destilan las leyes, por así decirlo. Entonces, es injusto, sí es injusto, pero eh, si es que la ley dice que no puedes pasar a la piedra con forma de león que te deja ver el atardecer, entonces la ley está siendo injusta. ¿Ya? Entonces la ley está en una desconexión con lo que tú consideras justo. Ujú. Y lo que tú consideras justo viene de tu psique y tu tradición y un montón de cosas que heredas de tu cultura. ¿Ya? Entonces, lo correcto, o sea, si es que queremos cambiar, si es que queremos lograr que la ley sea justa, tendríamos que dirigir la coerción de alguna manera a que sea coherente con esta psique o con digamos, lo que tú o lo que la población desea. Que incluye el eje comunitario, que incluye poderse subir a ver el atardecer ahí arriba. Te Ujú. voy a poner un ejemplo. Aunque tal vez
hazme acuerdo de luego, hay que topar el tema del derecho natural, porque ese creo que es un bloqueo, ¿ya? Ok. Pero el ejemplo es hay una montaña y hay una variedad de actores que quieren hacer diferentes cosas con la cumbre de la montaña, ¿ya? Hay unos monjes que dicen que lo que hay que hacer en la cumbre de la montaña es un templo. Hay que construir un templo, ¿ya? Por allá hay otros actores que dicen, no, en la cumbre de la montaña lo que hay que hacer es un mirador con un restaurante. Sería un negociazo. Por allá, unos agricultores dicen, no, lo que hay que hacer con la cumbre de la montaña es plantar, porque es lo que hay que hacer con la cumbre de la montaña. Más allá, hay otros que dicen, nosotros somos el pueblo elegido y lo que hay que hacer con la cumbre de la montaña es una sinagoga, ¿ya? Y por allá dicen, hey, lo que hay que hacer con la cumbre de la montaña es un lugar para despegar cohetes porque tenemos que conocer el espacio y es lo más importante. Entonces, ¿qué es justo? Ya, ahí hay un tema, porque ¿qué es lo justo? Bueno, lo justo es lo que diga la lucha de poder. No hay nada que sea naturalmente justo. La lucha de poder en combinación con las tradiciones y las costumbres van a definir lo que es justo ahí, y lo que la ley termina diciendo va a ser el resultado de esta lucha de poder. Ya, Ujú. para los monjes lo justo es construir un templo. Sí. Para los que creen que son el pueblo elegido, lo justo es construir una sinagoga. Para los otros, lo justo es algo diferente. Entonces, ¿qué es lo justo? Lo justo es el resultado de una lucha de poder, ¿ya? Y esa lucha de poder es de donde sale la justicia. Y la lucha de poder tiene unas raíces muy profundas en la psique humana. Luego hay este bloqueo, que es lo justo es lo que las personas que llegaron primero a ese lugar y mezclaron su trabajo con un lugar, decidan qué hacer con ese lugar. Esa es la visión libertaria tradicional, Ujú. ¿ya? Que es las personas que mezclaron en el trabajo con la cumbre de la montaña tienen un derecho natural sobre la cumbre de la montaña. Eso no es verdad. No hay derecho natural. El derecho natural es una, una fantasía que es muy válida para defender ciertos derechos, ciertas libertades, pero no es natural. ¿Ya? Es racional para algunos en algunos momentos, pero natural no es. ¿Ya? Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque es un bloqueo mental el derecho natural. Voy a ir un poco más allá. ¿Ya? El derecho natural es una visión simplista de la naturaleza humana. La naturaleza humana es caótica. La guerra es natural. Ya, la guerra es natural, y no solo la guerra es natural, sino la paz también es natural. La naturaleza humana es contradictoria. Entonces, si es que vos le ves a un oso y le dices, ok, el oso es carnívoro, estarías haciendo un error. La naturaleza del oso no es solo comer carne, también come vegetales. El oso es vegetariano, tampoco es real, porque también come carne. Entonces, la naturaleza del oso es ser omnívoro. De la misma manera, la naturaleza de las leyes, la naturaleza de la justicia no es unidireccional, Ujú. ¿ya? Entonces, no hay un derecho natural que de alguna manera cae del cielo para que el tipo que primero mezcló el trabajo con la cumbre de la montaña tenga la potestad sobre la cumbre de la montaña. Ujú. Esa es una herencia religiosa y es entendible. ¿Por qué? Viene de Tomás de Aquino. Rothbard, aunque no lo quiera, lo toma de Tomás de Aquino y lo trata de racionalizar. Luego viene Hans Hermann Hoppe con su chiste de la ética argumentativa y también lo trata de racionalizar. Hoppe se va por la tangente. Si quieres, hablamos de la ética argumentativa después de esto. Pero el tema es que es una herencia monoteísta, el derecho natural. Es creer que es una dualidad, lo natural y lo antinatural. Entonces, es creer que hay
una... Es un set de reglas que nos llega del cielo. Incluso si tú lees a Tomás de Aquino, lo que dice Dios es lo que está representado en los textos de Tomás de Aquino. Entonces hay una creencia en que hay una ley divina, ¿ya? Y esa ley divina es el derecho natural. Entonces ahí los libertarios que creen en el derecho natural terminan en una fe, ¿ya? Y como terminan en una fe, no ven la lucha de poder. Y no ven que si es que quieren ir hacia la descentralización del poder, tienen que darse cuenta que la guerra es natural, que no hay tal derecho natural. No es que hay que desenterrar el anarcocapitalismo que está enterrado en la civilización, en esta civilización antinatural. No, el anarcocapitalismo en eso está medio nublado. Y no solo el anarcocapitalismo, sino también gran parte del libertarianismo está nublado con este derecho natural, porque cree que tiene una fe. Es algo como decir, Dios está con nosotros, nos ha dado un derecho natural. Y eso es un problema, porque no vemos que la agresión ya fue iniciada, entre otras cosas. ¿Ya? ¿Por qué no? La agresión ya fue iniciada, porque nos ubicamos constantemente en el mundo de Robinson Crusoe, en la isla de Robinson Crusoe. Y creemos que tenemos una interacción en donde, si es que no nos agredimos los unos a los otros, lo que sea, no podemos ver la agresión que ya ha sido iniciada en el mundo real. ¿Ya? Creemos que tenemos que desenterrar un sistema que está enterrado debajo de la civilización. Sí. Yo lo que creo es que el anarcocapitalismo lo que intenta hacer es de alguna manera alinear todos los incentivos de los seres humanos en función de un marco moral. O sea, como que dentro de la propiedad privada todo se alinea de cierta manera como para que todos estén incentivados a portarse bien. Lo que yo creo que tiene el problema de como una limitación en la visión en el sentido de que mucha gente va a actuar acorde a incentivos más radicales, más arriesgados y con mayores beneficios. Y no todos se van a mantener en el modelo de competencia ideal y ético, justamente porque la ética puede variar. Y después el tema... Sí. ¿Qué era? El anarcocapitalismo. ¿Y de qué otra cosa estábamos hablando? Recién. Estábamos hablando de la propiedad privada y del derecho natural. El derecho natural, sí. Del derecho natural, vos sabés que yo siempre, cada vez que me meto en ese tema, caigo en un millón de encrucijadas. Porque entiendo perfectamente tu lado del argumento, pero después hablo con Lucas, por ejemplo, de Lecturas Libertarias. Y me cuenta su visión. Él es ius naturalista. Y también como que alguna verdad le encuentro. Me gustaría, si alguna vez tenés ganas, tenerlos a los dos en el podcast y contrastar esas dos visiones, porque creo que los dos han llegado a un nivel muy de alta resolución de ambas posiciones, y estaría buenísimo tener ese contraste, si te parece. Sí, yo estaría muy feliz de contrastar eso. Creo que el ius naturalismo o el creer que tenemos un derecho natural medio nos ha cegado un poco y ya no nos deja ver la violencia en el mundo, no nos deja ver la guerra como natural. Sí. ¿Ya? Y como no nos deja ver la guerra como natural, tenemos que, de alguna manera estamos creyendo que Dios... de nuevo, yo creo que el derecho natural tiene una base ya se me fue la palabra, teosófica, Teológica. Teológica, ¿ya? Tiene una base teológica, ¿ya? Lysander Spooner tiene una base teológica, Tomás de Aquino tiene una base teológica, ¿ya? Y en ese paradigma de pensamiento no podemos adoptar la coerción como una herramienta del anarquismo. Estamos constantemente pensando en la no agresión, ¿ya?
Y lo que necesitamos es volver a abrazar la agresión como anarquistas, porque la agresión está alrededor de nosotros. La agresión es natural, ¿ya? Ujú. Y como la agresión es natural, y la agresión no solo es natural, sino que ya fue iniciada contra la población necesita revalorizar la violencia. Porque en un paradigma en donde solamente estamos pensando en que el principio de no agresión y el mercado, no nos damos cuenta de la agresión que hay en el mercado. Y esto me gusta señalar como un síntoma de esta confusión a todos los capitalistas que andan con su camiseta que dice Enjoy Capitalism con las letras de Coca-Cola. Ujú. ¿Ya? No se dan cuenta de la agresión que hay detrás de Coca-Cola. ¿Ya? Si es que tú investigas un poco más, te das cuenta de los monopolios, de los beneficios, de todo lo que tiene Coca-Cola. Ujú. ¿Ya? Pero, ¿por qué el capitalista no se da cuenta de la violencia detrás de Coca-Cola? ¿Ya? Y Es Coca-Cola se porque, la compran voluntariamente. Es un producto que se consume voluntariamente. y es un producto que se consume voluntariamente y además se tomó el festejo del sol, directamente puso a Papá Noel en nuestra psique. Y Ujú. entonces no solamente es el poder de la pistola, sino ahí atrás está el poder Crear de realidad más. también, sí. Ajá. Entonces, detrás de eso, detrás de esa incapacidad del capitalista libertario promedio de no ver la agresión detrás de Coca-Cola, está este problema de no ir más allá del Estado, y no solo de no ir más allá del Estado, sino de pensar que tenemos, bueno, tal vez estoy yéndome un poco más allá al decir que esta persona tiene un problema de derecho natural, de creer en el derecho natural, pero me refiero a no ver la guerra Ujú. alrededor de nosotros, no aceptar que estamos en este mundo, es una constante guerra, Sí. ¿ya? Y este mundo, la guerra es natural. Entonces, ah, bueno, ya me estoy dando vueltas en círculos, ajá, por ahí. Bien. Bueno, ¿querés Sí. tocar algún concepto más como para cerrar? Algo que consideres importante. O tal vez algún comentario que hayas leído que consideres que es importante resolver. Sí había una pregunta, pero ahorita están borrosas. Bueno. Eh, leí, Bueno, muchos porque señalan que hay como que el liberal más coherente rechaza el corporativismo y los privilegios. y hay una pregunta sobre la agresión en Coca-Cola. Podríamos rapidito mencionar que Coca-Cola tiene beneficios históricos en el siglo XX con la United Fruit Company en Latinoamérica. Coca-Cola tiene beneficios de importación por parte del Estado del azúcar, tenía el monopolio a comienzos del siglo pasado de la producción de azúcar indirectamente. Coca-Cola, puchicas, Coca-Cola tiene el beneficio de la centralización del poder en la certificación de la comida, en la Food and Drug Administration, en la FDA. Tal vez si es que la certificación de la comida no fuera un monopolio y Ujú. hubiera una competencia de certificación de comida o fuera descentralizada la centralización de la comida, entonces la gente fuera más consciente que se está envenenando al pegarse tanto azúcar en una Coca-Cola. Entonces, indirectamente, el monopolio de la centralización de la certificación de la comida le beneficia no solo a Coca-Cola, pero etcétera, a muchos más. Ujú. Además, tienes que ver por ahí Doctor Strangelove. Hay una, hay una escena en donde Peter Sellers dice I don't trust the Coca-Cola Company o the Coca-Cola Company has to answer o alguna cosa que me parece interesante. Eh, bueno, esos son los beneficios de la Coca-Cola, pero no Bien. solo ese, sino también hay un ataque psicológico con Papá Noel, ¿ya? Y eso va más allá del poder en el Estado. También hay un ataque psicológico con Papá Noel que me parece importante, ¿no? Porque antes de Papá Noel, el que se sentaba en el trono del sol, por así decirlo, que es una celebración más importante que tenemos, el rito más importante, Ujú. no era un gordo con renos, ¿ya? Eh, Hay que bueno, volver a si las tienes fiestas alguna otra paganas. pregunta. Em, Sí.
No, yo supongo que. Va, decime vos, pero creo que hemos atacado bastante bien el tema. Ahí veo muchos Sí, comentarios que has despertado muchas dudas. que tú veas que alguna pregunta de esas Acá hay una está buena. interesante. Bueno, igual no dijo que es un delito, pero te preguntaron cómo lo medís como para decir que es un delito. El tema de la agresión, eh, suponiendo esta psicológica de Papá Noel, por ejemplo. ¿Cómo lo estableces como un delito? Como un delito. Sí, Ahí creo que las palabras tienen que servirnos, ¿no? sí. Y la palabra delito, no sé si es que nos sirve ahí. Tal vez no todo tendría que ser un delito, pero sin embargo puede ser inconveniente O indeseable. para una sociedad que tenga una conciencia más alta, menos dirigida por una corporación, ¿ya? No voy a decir que es un delito poner, digamos que no es un delito directamente, te voy a poner dos ejemplos, que, que Hollywood le meta a Capitán América en la mente de los niños. No es un delito, pero sin embargo está dándole forma al envase de la imaginación de los niños. Sí. Entonces eso está ahí. No es directamente algo penable por la justicia, pero Sí. si es que aspiramos a un nivel de conciencia más alto, Ujú. entonces tal vez tendríamos que ser conscientes de que nuestros hijos están siendo invadidos por Hollywood de una manera eh, criticable, Ujú. ¿ya? Entonces no es un delito, pero está ahí el problema. Claro. Y O puede ser también, por ejemplo, la manipulación de una expareja. Una expareja que usa un montón de medios manipuladores psicológicos que de alguna forma te resultan tóxicos e inconvenientes e indeseables, pero que no constituyen en sí un delito o una agresión directa. Sin embargo, es algo que ocurre un no montón. es- sí, sí. Otro ejemplo, el segundo que iba a dar es, imagínate que yo diseño la experiencia de usuario de esta cosa para volverte idiota, ¿ya? No es un delito directamente, pero es inadecuado. No nos permite crecer si es Ujú. que la experiencia de usuario está diseñada para volverte idiota. Entonces, hay cosas que no son un delito, pero eh, son un bloqueo para Ujú. la expansión de la conciencia. Bien. Bueno, acá Ujú. preguntan cómo se define un nivel de conciencia más alto. Como que se pone cada vez Uy, más, sí, empezamos cada vez en un terreno cada vez más abstracto, más de la conciencia, ¿no? Un poco más y empezamos en mambos existencialistas. Así que yo diría sí, que pues no, esto lo podemos, porque sí, también esto es interesante para discutir con Lucas, con lecturas de una. libertarias, cuando hablemos de ellos naturalismo. Por ahora Dejemos de esa vamos a dejar ahí varios puntos interesantes para una futura charla. Y bueno, por ahora vamos a detener el stream y cortar acá porque ya se me hizo un poco tarde. Pero, excelente. pero bueno, muchas gracias Alejandro por pasarte. Y a todos los que vinieron hoy y estuvieron ahí haciendo preguntas. Muy bien las preguntas, la verdad que muchas fueron muy específicas y ayudaron a llevar un poco el tema de los cuestionamientos. Así que bueno, mi cabeza está volando, puso Steph Flip. Lucas, sí, siempre un gusto conversar contigo. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Buenas noches. Y a los que están viendo al otro día en YouTube, den un likeazo y dejen preguntas para futuras conversaciones. Buenas noches. Excelente. Un abrazo. Que esté muy bien.